been so confused about our salvation Una de las razones por las cuales hemos estado confundidos en nuestra salvación, one of the reasons why we think that we can just keep on trying and with enough practice, one day we will be holy, una de las razones por las cuales pensamos que solamente si seguimos tratando y algún día seremos santos, is because we don't fully understand the situation we are in because of sin. es porque no entendemos la situación en la que estamos, en toda la inmensidad del pecado que hay en nosotros. The reality is that because of sin, we have a condition. La realidad es que por causa del pecado tenemos una condición. We can read of this condition in Isaiah chapter 1, verses 5 and 6. Podemos leer nuestra condición en Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Not very pretty, is it? No es muy bonito, ¿verdad? But when you looked in the mirror this morning, did you see that? Pero cuando te vistes en el espejo esta mañana, ¿vistes todo esto en ti? No. And so, because we don't see this disgusting picture when we look in the mirror, we don't know we have this problem. Porque no vemos toda esta descripción asquerosa en nosotros, pensamos que no tenemos una condición tan horrible. The reality is this. La realidad es esta. We are completely diseased. Estamos completamente enfermos. There are, from the sole of our feet even to the head, Desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza, we have wounds and bruises and putrefying sores. estamos llenos de heridas, de hinchazón, de podrida llaga. It means that these sores are just oozing out disgusting pus. Eso significa que estas llagas solamente están sacando pus hacia afuera y es algo asqueroso. And everything that we touch becomes contaminated with our filthiness. Y todo lo que tocamos se contamina con nuestra asquerosidad de condición que estamos. And that contamination applies to even our good works. Y esa contaminación que hay en nosotros aún se aplica sobre las buenas obras que hacemos. Come to Isaiah chapter 64, verse 6. Vamos a Isaías 64, 6. Isaías capítulo 64, verso 6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. All of our right doings are as filthy rags. Todas nuestras justicias, buenas obras, como trapos de inmundicia. The filthy rag that it is referring to here Los trapos de inmundicia que se refiere aquí is a cloth that the women in the old days used to put between their legs to soak up their menstrual blood. es un pedazo de tela que la mujer acostumbraba a usar en el tiempo de su menstruación para absorber la sangre. This is what represents our good works. Esto es lo que representa nuestras buenas obras. Death Muerte and vanity. y vanidad. Because the woman's body produces the egg,
Porque el cuerpo de la mujer produce un huevo, but because it's not fertilized, no life comes from it. pero porque no ha sido fertilizado, no hay vida. And it dies and must be expelled from the body. Y muere. Cada 28 días muere ese huevo y tenemos que sacarlo. So these are our good works. Esas son nuestras buenas obras. They're like this rag. Son como estos trapos, They're useless. inservibles. Like that woman the egg that was produced by the woman, but nothing came of it. Es como el huevo que el cuerpo de la mujer produce, pero si no hay fertilización, no sirve, el huevo sale, Except for death. excepto la muerte, muere. Let's see this here. Come to Romans chapter 3, verses 10 to 12. Vamos a ver esto en Romanos 3, versos 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. How many are there that are righteous? ¿Cuántos hay que sean justos? None. Ninguno. How many are there that do good? ¿Cuántos hay que hagan lo bueno? Nada. In fact, it says there that they all become unprofitable. El hecho es que dice que todos nos volvimos inútiles. Vanity. Inútiles. Vanidosos. Just like that egg that is produced, but it doesn't profit anything. It dies. Es como el huevo que se produce, pero no sirve para nada y se muere. Now, one thing's very important that we must notice that Apostle Paul wrote this. Una cosa que debemos entender es que el apóstol Pablo escribió aquí. And he had been a Christian for many years at this time. Y en ese tiempo, cuando él escribió esto, había sido cristiano por muchos años. And he says, Y él dijo, even he does not do any good. aún él mismo no hace nada bueno. Now, today we have a problem. Hoy en día tenemos un We problema. have this strange idea Tenemos esta idea extraña that if I am a converted person, que si soy una persona convertida, then my good works are good enough. entonces mis buenas obras son buenas. The law will accept my good works if I am a converted person. La ley va a aceptar mis buenas obras si soy una persona convertida. This is what is taught. Esto es lo que se enseña. Or, because my heart is motivated by love to Christ, O tal vez porque mi corazón está motivado por el amor a mi Cristo. then my works are good enough. Entonces mis buenas obras son aceptables. This is one of the main things that's taught in the churches. Esta es una de las cosas principales que se enseñan hoy en día en la iglesia. We're not keeping the law because we're trying to save ourselves, No estamos guardando la ley para salvarnos a nosotros mismos, but because we love Jesus. pero porque yo amo a Jesús, Right? This is the way everyone thinks. ¿verdad? Esto es lo que de muchas maneras pensamos. And then we think, Y después pensamos, if God gives me the strength, si Dios me da las fuerzas, then I can do good works. entonces puedo hacer buenas obras, Right? This is the other thing that we think. ¿verdad? Eso es la otra cosa que pensamos. These are the three main ways we think that our works are acceptable to God. Esa es una de los tres puntos principales que pensamos que nuestras obras son aceptadas delante de Dios. But Apostle Paul was a converted person. Pero el apóstol Pablo fue una persona convertida. He was given a lot of strength by Christ. A él le fue dado muchas fuerzas por medio de Cristo. And he loved God. Y él amaba a Dios. But he said, Pero él dijo, there are none, including me, that do good. y dijo él, incluyéndose a sí mismo, no hay nadie que sea bueno, no hay nadie que haga lo bueno. This is important that we understand
who was writing this. Eso es algo muy importante que entendamos quién estaba escribiendo esto. Now, Ellen White writes this here. Elena White escribe Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. All right? Everything that we do Todo lo que nosotros hacemos is contaminated by our sinfulness. está contaminado por nuestro pecado. This pus that oozes out of us, Esta pus que sale de nosotros it dirties everything. mancha, ensucia todo lo que tocamos. Even our commandment keeping. Aún el guardar los mandamientos. We can keep the letter of the law. Podemos guardar la letra de la ley. We can do everything that it says. Podemos guardar, seguir exactamente lo que la letra de la ley dice, But all of our commandment keeping pero todo es el guardar los mandamientos is not acceptable. no es aceptado delante de Dios. Have a look at this here. Come to Matthew 7, verses 21 to 23. Mateos capítulo 7, 21 al 23 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Now, this is really strange. Eso es algo muy extraño. They called Christ their Lord. Ellos llaman a Cristo su Señor. So they were Christians. Entonces, ¿ellos qué eran? Cristianos. And they prophesied in Christ's name. Profetizaron en el nombre de Cristo And they cast out devils. y echaron fuera demonios. Now, doesn't that take a converted heart and the power of God to do that? ¿Eso no te lleva a tener un corazón convertido y tener mucho poder de Dios para que puedas hacer esto? Because God's not going to just give anyone power to cast out demons, is he? Porque Dios no le va a dar a cualquier persona poder para echar fuera a demonios, ¿o es así? So they had the power of God. Y ellos tienen el poder de Dios And they did many wonderful works. e hicieron muchas obras maravillosas. They did all the things that it was written they should do. Hicieron todas las cosas que ellos deberían estar haciendo. But what does Jesus say to them? Pero ¿qué es lo que Jesús les dice? You are a sinner. Tú eres un pecador. Go away. Apártate de mí. Pero, ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema? A.T. Jones makes a very interesting observation here in the General Conference of 1893. El pastor Alonso John hace una declaración muy fuerte aquí en la conferencia general. And he was speaking of the last days. Y él está hablando a lo que viene, en los últimos días, donde dice, refiriendo al texto que leímos, dice: En aquel día habrá dos grupos ahí, y habrán algunos que cuando la puerta se cierre, ellos van a querer entrar y dirán: Señor, ábrenos, queremos entrar. Y alguien viene y les pregunta: ¿Qué has hecho para que puedas entrar? ¿Qué derecho tenéis para entrar en la heredad aquí? ¿Qué demanda tienes sobre esto? Oh, nosotros somos contados contigo. Hemos comido y bebido en tu presencia. Tú has enseñado en nuestras calles. Sí,
Además de eso, hemos profetizado en tu nombre. En tu nombre echamos demonios y en tu nombre hemos hecho muchas maravillas. Porque hemos hecho muchas cosas maravillosas. Señor, ¿no es esta evidencia suficiente? Ábrenos la puerta. ¿Cuál es la respuesta? Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Cuáles fueron sus razones? Nosotros hemos hecho muchas y grandes cosas. Nosotros hemos hecho todo esto. Todos somos buenos. Nosotros somos justos. Somos correctos, exactamente justos. Ábrenos la puerta. Pero allí de nada vale el nosotros. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Nosotros somos el problema. They were the ones that did the works. Ellos fueron los que hicieron estas obras. They were all wonderful works. Todas las obras que ellos hicieron eran obras maravillosas. Everything was right. Todo era correcto. But the problem was they themselves did the works. Pero el problema fue que fueron ellos mismos quienes hicieron las obras. And because they did it, Y porque ellos lo hicieron, it was contaminated by their sinfulness. estaban contaminadas esas obras por el pecado de ellos. Ellen White writes a very clear statement here. Elena de White describe Fe y Obras, página 16, dice: no hay un punto que precisa ser considerado con más fervor, repetido con más frecuencia o establecido con más firmeza en la mente de todos, que la imposibilidad de que el hombre caído haga mérito alguno por sus propias obras, por buenas que éstas sean. La salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. It's a pity that the ministers don't preach this today. Es muy triste que hoy en día los ministros no enseñen esto. Instead, they preach that if you give us your tithe, then you will guarantee yourself a place in heaven. En vez de eso, ellos predican: si tú nos das tus ofrendas o tus diezmos, tienes un lugar seguro en el cielo. Or they lift up the standards and the principles of the church. O levantan los principios, los estándares de la iglesia. And they say you must do this and this and this and this if you want to go to heaven. Y empiezan a enseñar: tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que puedas ir al cielo. But it doesn't matter what we do. If it is we ourselves doing it, it doesn't count. Pero no importa qué es lo que tú y yo estamos haciendo, porque por más bueno que sean lo que estamos haciendo, no cuenta para nuestra salvación. Even our best good works. Aún nuestras más buenas obras. And so this is the situation that we are in. Entonces, esta es la situación en la que estamos. This is what we have failed to understand. Esto es lo que hemos fallado en entender. Because if I was told that my obedience is not acceptable, Porque si me hubieran enseñado que mi obediencia no es aceptada delante de Dios, things would have been very different for me. las cosas hubieran sido muy diferentes para mí. Because I was trying my whole entire life to be perfectly obedient. Porque había intentado toda mi vida a tener una obediencia perfecta. And I wasn't doing very well. Pero aún así no estaba haciendo todo correcto. But there were some areas where I thought I was really good. Pero hubo algunas áreas en mi vida en las que pensé que estaba muy bien And I got proud. y me enorgullecí. And I looked at everyone else and I thought, what's your problem? Y miraba a los demás y les decía: ¿cuál es tu problema? If I can do it, why can't you? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué tú no? And I thought, well, if I can do it right in this area, Entonces yo decía: si yo puedo hacer correcto esto en esta área,
then I'm gonna get the other ones right. I just got to keep on trying. entonces las demás también las voy a llegar a hacer correctas. Solo necesito seguir tratando. And it didn't work Pero no funcionó because nobody told me this. porque nadie me enseñó esto. Come to Romans 14, verse 23. Romanos 14, 23, en la parte final del versículo dice, porque lo que no se hace con fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. This is why the message of righteousness by faith is so important. Es por eso que el mensaje de justicia por la fe es muy importante. Alan White describes what righteousness is in palabras de vida del gran maestro 254. Elena de White escribe lo que es justicia por la fe. La justicia es la práctica del bien. And so righteousness by faith is right doing by faith. Siguiendo este pensamiento que justicia es la práctica del bien, entonces la práctica del bien son las buenas obras por fe. Whatsoever is not of faith is sin. Lo que no proviene de fe es pecado. And so my own works Entonces mis buenas obras are sin. es pecado. Because faith must bring acceptable right doing into my life. Porque fe tiene que traer las cosas aceptables dentro de mi vida. Entiendo? If my works aren't acceptable, Si mis obras son aceptables, whose works do I need? perdón, si mis obras no son aceptables, entonces, ¿de quiénes son las obras que necesito en mi vida? Now, all of our right doing is as filthy rags. Entonces vemos que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Now, come to Daniel chapter 9, verse 14. Vamos a Daniel 9:14. Daniel 9:14 dice, por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, Amen. porque no obedecimos a su voz. Amén. There it is. God, His works are acceptable. Dios, sus obras, las obras de Dios son aceptadas. And we read previously this lady's testimony that God gives us His righteousness as a gift. Leímos esto previamente de esta mujer que vio si Dios nos da su justicia como un regalo, And righteousness is right doing. y justicia son buenas obras, And so what He has promised to do entonces lo que Dios ha prometido hacer is give us His own right doing. es darnos a nosotros sus propias buenas obras. So come to Isaiah 54 verse 17 and read the last half. Vamos a Isaías 54:17. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Now in the original it doesn't say their salvation. En el original no dice la salvación, It says their justicia is from Him. dice que la justicia viene de él, Or righteousness. o Yeah, okay. justicia. And that is right doing. Y eso son buenas obras. So he says here that their right doing will come
from Him. Entonces aquí nos está diciendo este verso que las buenas obras vienen de Él. How many of their right doings? ¿Cuántas buenas obras vienen de Él? Isaiah 26, verse 12. Vamos a Isaías 26:12. La pregunta es, ¿cuántas buenas obras vienen de Él? Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. ¿Cuántas obras? Todos. Todas. All of our works. Todas nuestras obras. And notice there that he says, this is the peace that we are to have. Y notas que aquí dice que esta es la paz que podemos tener. He wants to do all of the works. Él quiere hacer todas las buenas obras en nosotros. We look at the situation we are in this world. Vemos la situación de este mundo. Thanks to prophecy, we're all terrified. Vemos cómo las profecías nos van a aterrorizar. But now we can find peace. Pero ahora podemos encontrar paz. Because God wants to give us everything we need to be ready. Porque Dios quiere darnos todo lo que necesitamos para estar listos. All we have to do is stop trying to do things ourselves. Todo lo que necesitamos hacer es parar de hacer lo que queremos hacer por nosotros mismos. Admit that every time we've tried, it didn't work. Que admitamos que cada vez que tratamos de hacer algo bueno, no funciona. And so we have to be honest and say, I can't. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, no puedo. You have to do it, God. Tú tienes que hacerlo, Señor. And God says, Y Dios dice, thank you. gracias. I've been waiting for that. Estaba esperando por eso, esa respuesta de ti. And there is a terrible time coming for God's people. Hay un tiempo terrible que viene para el pueblo de Dios. There will be many persecutions. Va a haber muchas persecuciones. And we will even be persecuted from friends and family. Aún vamos a ser perseguidos por amigos y familia. Because God will work in our life to do things that they don't like. Porque Dios va a obrar en nuestra vida en hacer cosas que a ellos no les van a gustar. We may have to change what we eat or the way we dress. Puede cambiar nuestra dieta o nuestra forma de vestir. Well, we don't change it. God will make the change. Nosotros no cambiamos, es Dios el que lo hace en nosotros. And people will say, what are you doing? Y las personas nos van a decir, ¿qué estás haciendo? We don't have to be offended. No tenemos que ofendernos. We don't have to take anything personally. No tenemos que tomar nada personal, Because I didn't do it. porque yo no lo hice. God did it. Dios lo hizo en mí. And if someone has a problem with it, they can go and talk to God about it. Y si alguien tiene un problema acerca del cambio que Dios hizo en mi vida, Because puede ir y reclamárselo a Dios. Because if God did it, Porque si fue Dios el que lo hizo en mí, then the consequences are for Him to deal with. entonces las consecuencias son para Dios. And so whatever situation we're facing in life, Entonces cualquier situación que nos enfrentemos en esta vida, if we will give that situation to God and say, God, I need you to come right into me and work in me the solution to this situation, cualquier situación que enfrentemos en la vida y se lo damos a Dios y le decimos, Dios, deseo que tú seas el que vengas y obres en resolver esta situación, este problema en mi vida. God will take control of the entire situation. Dios va a tomar el control de toda la situación And you can have peace. y tú puedes tener paz, No matter what your experience is. sin importar cuál sea tu experiencia. Maybe you have a weakness in your flesh and you're always falling into a particular temptation. Tal vez tú tienes alguna debilidad en tu carne y constantemente caes en esa debilidad. And you've tried and tried, but you can't break the habit. Y tú tratas y tratas, pero tú no puedes romper con ese hábito. God, I can't.
Dios, yo no puedo. You have to do it. Tú tienes que hacerlo. And God says, I will. Y Dios te dice, yo lo voy a hacer. There is no reason for us to be stressed about anything anymore. No hay ninguna razón para nosotros el estar preocupados por ninguna cosa. Because it's not my problem if I give it to God. Porque ya no es más mi problema si se lo doy a Dios. But why not give it to God? Pero ¿por qué no se lo doy a Dios? Who made the problem in the first place? ¿Quién hizo el problema en el primer lugar? Me. Yo. And yet we think we can fix the problem. Y luego pienso que yo puedo arreglar el problema. And we just make matters worse. Y lo hacemos peor. Apostle Paul was a man who had perfect peace in all experiences. El apóstol Pablo es uno de los hombres que tuvo paz en todas sus experiencias. He understood this. Él entendió esto. He was caught in remember, he was even in a shipwreck where the boat was destroyed. ¿Recuerdas que él estuvo una vez en una tormenta donde el bote prácticamente se estaba hundiendo? He had perfect peace. Él tuvo perfecta paz. Colossians 1 verse 29. Colosenses 1:29 dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. He didn't have to stress. Él no tuvo que preocuparse, estresarse. It was God's problem, not his. Era el problema de Dios, no su problema. And he's just like, God, I'm in your hands. Él solo dijo, Dios, estoy en tus manos. Do in me whatever you need to do. Haz en mí lo que se necesite hacer. And it's interesting, he didn't say this, Lord, do it in me for my sake and my salvation. Y es algo interesante que él no dijo esto, Señor, actúa en mí para mi propia salvación. Because there's no use looking at ourselves. Porque no hay una manera correcta de mirarse a sí mismo. And if we are stressing about our salvation, it's because we haven't properly let God step in. Y si nos preocupamos por nuestra salvación, eso dice que no hemos dado completamente a Dios nuestra vida. But God did all the works. Pero Dios hizo todas las obras en él. Now here's one thing that I've alluded to before. Aquí hay algo que queremos compartir que mencioné antes. Even if you could keep the law, Aunque tú guardaras la ley, it would not be good enough. no será buena suficiente. Not just because of sin, No solamente porque hay pecado en ti, but because of the law itself. pero es por la ley misma. Listen to this statement here. Escucha esta declaración cuidadosamente. Conferencia General, Boletín, página 412, dice: alguno dirá, desde luego que no lo he alcanzado, hablando de la ley, pero hice lo mejor que podía. Pero la ley te va a responder, eso no es lo que yo te pido. No pido lo mejor que tú pudieses hacer, pido la perfección. Lo que pido no es lo que tú puedes hacer, quiero lo que Dios puede hacer. No estoy detrás de tu justicia, quiero la justicia de Dios en ti. No es tu obra la que quiero la obra de Dios en tu vida. Eso es lo que la ley nos va a decir a cada uno de nosotros. Gracias a Dios. The law is the definition of God's perfection. La ley es la definición de la perfección del carácter de Dios. Only God can keep his law. Solo Dios puede complacer y guardar su ley. And so the law does not want my obedience. Entonces la ley no quiere mi obediencia. What the law wants is me to be opening my heart up to God and letting God work in me. Lo que la ley quiere es que yo abra mi corazón a Dios y que sea Dios el que obre en mí. Isn't this where the angels get their obedience from? ¿No es así como los ángeles obedecen a Dios? Their heart is open and they're receiving
God in their lives. Sus corazones son abiertos a Dios y ellos reciben a Dios en sus vidas. But we think, no, I'll do it. Pero nosotros pensamos, no, Dios, yo lo voy a hacer. Does that remind you of a story in the Bible? ¿Eso te recuerda alguna historia de la Biblia? Sinai. The Israelites at Sinai. El monte Sinaí, los israelitas ante el monte Sinaí. Let's look at something. Vamos a ver algo. Come to Deuteronomy 5, verse 22. Deuteronomio 5:22. Nos dice: Estas palabras habló Jehová a vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. In Deuteronomy chapter 5, Moses is going back over the Ten Commandments again. En Deuteronomio 5 vemos que Moisés está hablando otra vez de los 10 mandamientos. And here, Moses is saying that God spoke the Ten Commandments and then added no more. Y vemos que aquí Moisés está diciendo que Dios habló los 10 mandamientos y que no agregó nada más. This verse is actually saying that the Ten Commandments were added. Este verso nos está diciendo que los 10 mandamientos fueron agregados. It's not saying God spoke the Ten Commandments and just didn't add anything more. No está diciendo que solo Dios habló los 10 mandamientos y no agregó nada más. It is saying that it was not God's original plan to speak the Ten Commandments at Sinai. Está diciendo que no fue el plan original de Dios hablar los 10 mandamientos. Come to Galatians 3, verse 19. Vamos a Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. First part is all we need. La primera parte es todo lo que necesitamos. The law was added. La ley fue añadida. ¿Por qué? ¿Por qué? Because of transgressions. A causa de las transgresiones. So what was the transgression? Entonces, ¿cuál fue la transgresión? The law was added in Exodus chapter 20. La ley fue dada en Éxodo 20. Come to Exodus 19 Vamos a Éxodo 19 and read verses 1 to 3. y vamos a leer los versos del 1 al 3. Y dice: En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a los hijos de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. So Israel has come to Sinai and they're already camping before the mountain. Vemos que Israel vino al desierto del Sinaí y vemos que ellos ya están acampando alrededor del monte. It is extremely important we look at this story here. Es extremadamente importante que veamos esta historia aquí. Because today we have become very, very confused about the experience of Sinai. Porque hoy en día nos hemos confundido mucho acerca de la experiencia en el Sinaí. Now read verse 4. Vamos a leer el verso 4, que dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. God is saying, Dios está diciendo: remember what I have done for you. Recuerda lo que he hecho por ti. You were in bondage.
Tú estabas en esclavitud. Could you deliver yourself? ¿Podrías liberarte a ti mismo? No, God delivered them. No, fue Dios el que los liberó. They came to the Red Sea. Ellos llegaron a las orillas del Mar Rojo. Could they save themselves from the Egyptian host? ¿Podían ellos salvarse a sí mismos del ejército de los egipcios? God saved them. Dios los salvó. And then they came to the bitter waters of Marah. Y luego llegaron a las aguas amargas de Mara. God made them sweet. Dios hizo las aguas dulces. And then the bread from heaven. Y luego vemos el pan que cayó del cielo. There was nothing these people could do to save themselves. No había nada que los israelitas podían hacer para salvarse, para sobrevivir ellos mismos. Nothing. Nada. And God says, remember this. Y Dios les está diciendo, recuerda esto. Now, verses 5 and 6. Ahora leamos el verso 5 y 6, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. So here is God's promise to them. Entonces vemos que aquí está la promesa de Dios para ellos. If they would keep his covenant, Si ellos guardaran su pacto, they would be a holy nation. ellos serían una nación santa. That means there would be no sin in their lives. Eso significa que no iba a haber ningún pecado en sus vidas. If Sí, they kept God's covenant. si guardaran el pacto de Dios. What was this covenant of God? ¿Cuál era el pacto que Dios estaba hablando? It was the same covenant that he made with the fathers Es el mismo pacto que Dios había hecho con sus padres, and with Abraham. con Abraham. He promised Abraham that he would take sin out of his life. Dios le prometió a Abraham que iba a quitar el pecado de su vida. God gave him the promise that through his child, through his posterity, the Savior of the world would be born. Dios prometió a Abraham que a través de su descendencia el Salvador iba a nacer. And that Savior would destroy all the sins in his life. Y ese Salvador iba a destruir todo el pecado de sus vidas. But remember, Abraham had a problem. Pero ¿recuerdas que Abraham tenía un problema? His wife couldn't have a baby. Su esposa no podía tener hijos. And so he and his wife looked at each other Entonces él y su esposa se miraron unos a los otros and they said, y dijeron, if we don't have a child, si no tenemos un hijo, we are never going to be saved. nunca seremos salvos. This is what the experience was really about. Esta realmente fue la experiencia de ellos. It wasn't about an heir to all of his possessions. No era nada más de heredar todas sus posesiones. It was Jesus needed to be born so he could be saved from his sins. Era de que Jesús necesitaba nacer para salvarlos a ellos de sus pecados. And so, when Abraham slept with Hagar, what was he trying to do? Entonces, cuando Abraham durmió con Agar, ¿qué era lo que Abraham estaba tratando de hacer? He and his wife were trying to save themselves. Él y su esposa estaban tratando de salvarse a sí mismos. Because if they didn't have a child, Porque si ellos no tuvieran hijos, they couldn't be saved. no serían salvos. And they made a terrible mistake. Y cometieron un terrible error. And in Romans chapter 4, it tells us that Abraham learned that whatever God has promised, Y vemos que en Romanos capítulo 4, vemos que Abraham aprendió que cualquier cosa que Dios prometa, God himself will do it. Dios mismo lo va a hacer en tu vida. God promised to take sin out of the life of Abraham. Dios prometió a Abraham que iba a quitar el pecado de su vida. And Abraham then said, Amen, I believe you. Y luego Abraham dijo, amén, yo te creo, Dios. And so here at Sinai, God promised to take sin out of the lives of the Israelites. Entonces vemos que en el monte Sinaí Dios le está prometiendo a los israelitas quitar el pecado de sus vidas. And what God has promised, he will do. Y lo que Dios promete, Él mismo lo va a hacer. But what did the people say? Pero ¿qué fue la respuesta del pueblo de Israel?
verses 7 and 8 of Exodus 19. En los versos 7 y 8 dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, lo haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Oh. Do you remember the people that came to Jesus saying, Lord, Lord, look at all these wonderful things we have done? ¿Recuerdas el grupo de personas que vienen a Jesús y le dicen: Señor, Señor, mira todas las buenas obras que hemos hecho? And now these people make the same mistake. Y ahora vemos aquí a los israelitas cometiendo el mismo error. We will make ourselves holy. Nosotros lo haremos. Nosotros nos haremos santos por nosotros mismos. We will live a holy life. Nosotros viviremos una vida santa. And then notice in verse 12, Y luego vemos en el verso 12 que dice: Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. before then, Antes de eso, they were camping before the mountain. ellos ya estaban acampando alrededor de la montaña. There was no boundary. No había ninguna barda que los separara. But now the relationship with God changed. Pero ahora la relación con Dios cambió. They didn't have the faith of Abraham. Ellos no tenían la fe de su padre Abraham. Abraham said, I believe you, God, and I will let you do it. Abraham le dijo a Dios: Yo te creo, Dios, y te voy a dejar que tú lo hagas en mí. Amen. Amén. And he was called the friend of God. Y Abraham fue llamado el amigo de Dios, Because you need something to be someone's friend. porque tú necesitas algo para ser el amigo de alguien. Trust. Confianza. Abraham trusted God. Abraham confió en Dios, But the Israelites didn't. pero los israelitas no confiaron en Dios. And so God had to separate them from himself. Entonces Dios tuvo que separarlos a ellos de él mismo. Now the law entered because of transgression. Entonces vemos que la ley entró o fue añadida por causa de la transgresión. God then proceeded to speak the Ten Commandments with thunder and lightning and a terrible earthquake. Entonces vemos que Dios procedió en hablar los 10 mandamientos con rayos y truenos y relámpagos y temblor y todo lo que pasó. As if to say to them, Para decirles, para hacerles notar a ellos: think again. piensa otra vez. Do you really think you can meet this standard? ¿De verdad tú piensas que tú puedes alcanzar en cumplir esta ley? And as you know, the people again said, yes, we will do it. Y como ves, vemos otra vez que las personas contestan: sí, nosotros lo haremos. But in 40 days, they were dancing around the golden calf. Pero en 40 días ellos ya estaban danzando alrededor del becerro de oro. They could not do it. Ellos no lo podían hacer. They made a covenant with death. Ellos hicieron un pacto con la muerte. Remember, to be a minister of death is to say you can be saved by keeping the law. ¿Recuerdas que el ministerio de la muerte es decir, tú puedes guardar la ley? That's a death sentence to someone. Es una sentencia de muerte esto a alguien. And if we are going to come before God and say, I can, I will, Y si nosotros venimos delante de Dios diciendo: yo puedo, yo lo haré, it's a death sentence. es una sentencia de muerte. Now, something very, very interesting for you. Entonces vemos aquí algo muy interesante para In fact, before we Para come to nosotros. that, let's first read a statement here from E.J. Wagner, one of these two men. Sí. El pacto eterno de Elliot Wagner dice: una lectura atenta de Éxodo 19, 1 al 6 muestra
que no hay indicación alguna de que fuese a establecerse otro pacto distinto. Al contrario, el Señor hizo referencia a su pacto, el pacto que había hecho con Abraham mucho tiempo antes. Él los exhortó a que lo guardaran, explicitando cuál sería el resultado de hacerlo así. El pacto con Abraham fue un pacto de fe y podían guardarlo únicamente guardando la fe. Dios no les pidió que entraran en otro pacto con Él, sino que aceptaran su pacto de paz, pacto que había dado a los padres desde la antigüedad. Por consiguiente, la respuesta apropiada del pueblo debería haber sido: amén, así sea, Señor, sea hecho con nosotros según tu voluntad. Pero en lugar de eso, ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y repitieron la promesa que habían hecho con énfasis renovado, incluso después de haber escuchado la proclamación de la ley. Daban por sentado que el hombre mortal es capaz de hacer las obras de Dios. El que se atribuyeran la responsabilidad de la obra, las obras de Dios, denotaba la falta de aprecio hacia su grandeza y santidad. Las promesas de ellos eran peor que inútiles, porque no tenían el poder para cumplirlas. Todo cuanto podían obtener de ese pacto era exactamente lo que podían obtener de ellos mismos, que no es otra cosa más que la muerte. Su compromiso con ese pacto fue una virtual notificación al Señor de que se las podían arreglar muy bien sin Él, que eran capaces de cumplir toda promesa que hicieran. You notice there ¿Notas algo aquí? that they were claiming that they could work the works of God. Que ellos estaban clamando, diciéndole a Dios que ellos podían hacer las obras de Dios. Because the law is the definition of God's perfection. Porque la ley de Dios es la definición de la perfección de Dios. And here they said, we can be perfect like God. Y ellos aquí están diciendo, nosotros podemos ser perfectos como Dios. Because if we think we can keep His law, that is really what we are saying. Porque si nosotros decimos que nosotros podemos guardar la ley, eso es lo que realmente estamos diciendo, que podemos ser como Dios. Or we could phrase it like this. O podemos ponerlo de esta frase. Isaiah 14 verses 12 to 14. Isaías 14:14 dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Who is talking? ¿Quién está hablando aquí? Satanas. He said, I will be like the Most High. Satanás está diciendo, seré semejante al Altísimo. And he was cast out of heaven. Y él fue echado del cielo. These people that said, look what we have done, God. Y estas personas que están diciendo, mira Dios lo que hemos hecho. Jesus said, cast them out. Jesús les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Because they committed the same sin. Porque ellos cometieron el mismo pecado. I will do it. Yo lo haré. I will make myself holy. Yo me haré mismo santo. I will be like the Most High is what we are saying. Seré semejante al Altísimo, es lo que realmente estamos diciendo. You know, we fight so hard against the teaching of the immortality of the soul. Vemos cuando escuchamos la enseñanza de la inmortalidad del alma, o decimos, oh, eso es terrible. Because, you know, there in the Garden of Eden, Satan said to Eve, you shall be as gods.
Porque vemos cuando Eva está con Satanás en el jardín del Edén, cuando le dice, tú serás tú serás como Dios. But do you know what? Pero ¿sabes algo? There are going to be many people in heaven who died believing in the immortality of the soul. ¿Sabes algo? En el cielo van a haber muchas personas que murieron creyendo en la inmortalidad del alma. But not one person will be there who thought they could save themselves by their own works. Pero no va a haber ninguna persona en el cielo que haya creído que por sus obras sería salvo. And so today, this serpent that was more subtle than any beast in the field Entonces hoy en día esa serpiente que fue más astuta que todos los animales que habían en el huerto, has got us more deeply entrenched in a lie than he has everyone else. nos ha hecho creer esta gran mentira a nosotros. Es verdad. It's very true. And God is trying to open our eyes to these things. Es la verdad y es Dios quien quiere que abramos nuestros ojos y veamos que es una mentira de Satanás el creer que por nosotros mismos o por nuestras obras podemos ser salvos. The law was added because of transgression. La ley fue añadida por causa de la transgresión. The transgression was, we will do it. La transgresión fue, nosotros lo haremos. We will be like God. Seremos como Dios. The interesting thing is La cosa interesante es that prior to that time, God had never spoken the law. antes de ese tiempo Dios no había hablado la ley, But the law existed pero la ley existía in the hearts of the fathers. en el corazón de los padres. They knew they couldn't keep the law. Ellos sabían que ellos no podían guardar la ley. And so they never said, we will do it. Entonces ellos nunca dijeron nosotros lo haremos. They trusted God to do it in their lives. Ellos confiaron en que Dios iba a obrar, a guardar su ley en sus vidas. But now the law was added Pero ahora la ley fue añadida with thunder and lightning and condemnation. con rayos y truenos y condenación. Now the people were under the law Ahora el pueblo estaba bajo la ley because they said, we can do it. porque ellos dijeron, nosotros lo haremos. Now it was a witness against them. Ahora era un testigo en contra de ellos. We have been under the law. Hemos estado debajo de la ley. We have been living under condemnation for many, many years because we made the same mistake. Hemos estado viviendo bajo condenación por muchos años porque hemos cometido el mismo error que ellos. Just 2 or 3 more statements. One here from Ellen White. 2 o 3 más declaraciones y ahorita vamos a leer Patriarcas y Profetas. Página 364 dice: si los descendientes de Abraham hubiesen guardado la ley de Dios, tal como le fue dada a Adán, después de su caída preservada por Noé y observada por Abraham, ellos nunca habrían sido seducidos en la idolatría, ni habría sido necesario que sufrieran una vida de esclavitud en Egipto. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios en su mente, y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. There she says what we have just studied. Eso es lo que ella está diciendo. Elena White está diciendo lo que hemos estado estudiando. If the Israelites had kept the law in their heart, Si los israelitas hubiesen guardado la ley en sus corazones, just like Abraham, como Abraham, and let God do it, y de permitirle a Dios que sea Dios el que obrara en ellos, the law would never have been spoken at Sinai. la ley nunca hubiese sido hablada en el Sinaí. Come to Romans 10 verses 1 to 3.
Vamos a Romanos 10, versos 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pues yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Now read verse 3 again. Vamos a usar la palabra justicia como buenas obras. Porque ignorando las buenas obras de Dios y procurando establecer sus buenas obras, no se han sujetado a las buenas obras de Dios. Now when you replace the word righteousness with right doing, it makes perfect sense. Cuando ponemos la palabra buenas obras en justicia, tiene mucho sentido. See? We have been going about trying to establish our own right doing. Hemos estado tratando de establecer nuestras propias obras, ignorant that God wants to do the works. ignorando que es Dios el que quiere hacer las buenas obras. Ignorant that God must do the works. Ignorantes de que es Dios el que tiene que hacer las obras. And so, Philippians 2, verses 12 and 13. Entonces, para terminar, vamos a Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Verse 12 is our experience, right? El verso 12 es nuestra experiencia, ¿verdad? Forget verse 13. Olvidamos el verso 13. We try so hard to work out our own salvation. Tratamos muy fuerte para salvarnos, And with fear and trembling. con temor y temblor. Oh, I failed. I need to try again. Oh, I'm so scared I'm going to fail. Oh, fallé, necesito tratar otra vez, pero tengo miedo de fallar. And there is no peace in our lives. No hay paz en nuestra vida, Just constant condemnation. solo constante condenación. Always trying, but never succeeding. Siempre tratando, pero nunca alcanzamos. We forget verse 13. Nos olvidamos el verso 13. God will work in us to will and to Dios va a obrar en nosotros el querer como el hacer the works. su buena voluntad. How many times I often wonder how many times God has stood there beside me in my life and watched me make a mess of things. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios ha estado a mi lado viendo el desastre que estoy haciendo en mi vida? And he says, Cameron, please let me do it. Diciendo, Cameron, por favor, déjame obrar en ti. I say, no, I can do it. Y yo digo, no, Dios, yo lo voy a hacer. And I break things. Y hago peor las cosas. And God says, let me fix it. Y Dios me dice, déjame arreglarlo. And I said, no, I will do it. Y yo digo, no, yo lo voy a hacer. I made the mess in the first place. Hice el desastre en el primer lugar. How can I fix it? ¿Cómo puedo arreglarlo? I can't. No puedo. And so the fear and trembling it is talking about in verse 12 Entonces, el temor y temblor que está refiriéndose en el verso 12 is that we are to be afraid of doing our own works. es que deberíamos estar temblando, con miedo, el que seamos nosotros haciendo las obras. When we wake up in the morning, Cuando nos levantamos en la mañana, our very first thought needs to be, nuestro primer pensamiento o lo primero que viene a nuestra mente debería ser, Lord, Señor, don't let me do my own works today.
No me dejes hacer mis propias obras hoy. I need you to do them. Necesito que tú las hagas en mí. And God says, Y Dios dice, definitivamente. I've been Amen. waiting for you to say that. he estado esperando que tú me digas eso. And we will begin to learn in either the little things or the big things. Y vamos a empezar a aprender de las cosas pequeñas y luego las grandes. For example, we may go into a terrible, huge trial. Por ejemplo, que estemos pasando en una terrible angustia. And we'd been worrying about this situation that was coming for months. Y hemos estado preocupados por la situación que viene, And it finally comes to us. que ha venido por mucho tiempo y finalmente está aquí delante de nosotros. And we say, God, I can't deal with it, you do it. Y le decimos, Dios, no puedo arreglar esto, tú arréglalo. And He steps right into us and works in us whatever needs to be done or said. Y Él viene en nosotros. Y estando en nosotros, Él hace lo que se tiene que hacer. And we look back at the experience Y luego volteamos a ver atrás nuestra experiencia. and we think, wow, Y decimos, wow, I didn't do that. yo no hice eso. And you had perfect peace through the whole time. Y tenemos una paz perfecta And de ahí en adelante. And so the prayer, Lord, I can't, you do it, Entonces la oración, Señor, yo no puedo, tú hazlo, will become the prayer of our hearts. va a hacerse una oración de nuestro corazón. And moment by moment, Y momento tras momento, God will give us Dios nos va a dar His own perfect obedience. su propia obediencia. And the Lord looks at us and says, yes, you can come in. Y la ley nos va a ver y nos va a decir, ahora tú sí puedes entrar. Not because of anything I've done, No por algo bueno que he hecho, but because of what God has done. pero es porque Dios ha obrado en mí. And so how do we have the works? Entonces, ¿cómo obtenemos las obras? Where does Christ fit into this? ¿Dónde está Cristo aquí? This is just the first understanding we must have. Esto solamente es la primera enseñanza que debemos entender. But it creates in us a realization of how great our need is. Pero nos lleva a darnos cuenta de nuestra gran necesidad. Because if we are not enlightened on these things, Porque si nosotros no estamos bajo esta enseñanza, we have no idea about anything. no tenemos idea de nada. So may God bless us with this understanding. Que entonces que sea Dios el que nos bendiga con este conocimiento.